Bueno, le doy las gracias a los que hablaron antes que yo, que ponen el contexto de algunas de las cosas sobre las que quiero hablar, pero que ya no me va a hacer falta entrar en más detalles, sino más debo utilizar esta información, ¿no? Algunos comentarios. Como mencionaron hace rato, que entra uno a Wikipedia, entra uno a Internet, tengan mucho cuidado cuando hacen eso. Siempre que estoy revisando información ya un poco más detallada, que sea más confiable, está plagado de errores. Y aún supuestos expertos luego dicen tonterías, ¿no? YouTube, Google, todo eso, ¿no? Y luego a veces se van corrigiendo poco a poco, ¿no? Pero hasta hace todavía unos tantos meses, cuando se hablaba, uno ponía Leonardo en Google y aparece en los artículos, aparece la información, aparecía esta imagen como la principal de Leonardo, ¿no? No es de Leonardo. Podría ser a lo mejor el padre de Leonardo, alguien que lo haya dibujado, pero definitivamente ya está comprobado que no es Leonardo. ¿No es Leonardo? No es Leonardo. Casi siempre aparece como retrato de un hombre con barba. Y en muchos lados ponen a Leonardo, pero no es él. No, el que sí es Leonardo. ¿No es él o no es? No es Leonardo. El que sí es Leonardo es este de la derecha. Este que está acá. Ese es, ¿cómo? Pero que sí es dibujado por ambos. ¿Cómo? ¿Ambos son de él? No. Este es de Messi. Ah. O sea, al final de los últimos años de su vida, Leonardo tuvo dos discípulos que eran los favoritos. Uno era Salerí y otro es Messi, que fue el heredero de toda su obra. Leonardo hace su testamento, sabía que ya le quedaban pocas semanas, y toda su obra gráfica, todos sus escritos, se lo deja Francesco Messi, que era el hijo de una familia noble. Una vez que muere Leonardo en el 19, Messi se los lleva a su castillo y vive ahí hasta 1570, o sea, le sobrevive casi 50 años y se la pasa idolatrando, adorando esos textos. Para desgracia de la posteridad, el hijo de Messi le importaba un carajo, un comino, estas cosas, y una vez que heredó, empezó a repartirlo. A veces lo vendía, a veces lo repartía. Cuando algunas personas se dan cuenta de lo que estaba haciendo ese señor, recuperaban este material de Leonardo y se lo querían regresar y decían, no, quédense. ¿No? Y hay alguna anécdota de que alguna vez hasta un carnicero se vio que estaba envolviendo los pedazos de carne con algunos de los folios de Leonardo, ¿no? Eventualmente llegó una persona, esto no estaba en la plática, Pompeo Leoni, que le compra todo lo que puede al hijo de Messi y lo empieza a acomodar en distintos cuadernos. Esto lo menciono porque se hizo mención a los cuadernos. Leonardo no los acomodó con tal cual. Él lo que tiene son hojas y hojas y hojas de notas, y este persona, Leoni, lo que hizo fue separarlos de alguna manera. Algunos, posteriormente, los aliados de Leoni, lo venden al rey de Inglaterra. Muchos de esos textos pasan a Inglaterra, eventualmente fueron depositados como parte de la colección del castillo de Windsor, otros cayeron en el Museo de Victoria y Alberto, ese es el Códice Foster, por ejemplo. Otros regresaron a Italia, el Códice Atlántico, otros se quedaron en España. Pompeo Leoni venía de España. El Códice de Madrid estaba perdido, se encontró hasta 1960 y tantos. Alguien erudito, experto en Leonardo, sabía que existían cosas de Leonardo por alusiones que había encontrado él, y se puso a buscar y los encontró en un baúl, ¿no? Clasificados de una manera que no hacían en absoluto alusión a Leonardo, ¿no? Pero bueno, la imagen de Leonardo. ¿Quieres usar con este apúntale y con este le cambias? Sí, Es lo que hice. Ahorita le cambio de 0 a 0. Ahí.
No, No, no es ese. no, Es el sigue. primero. Adelante, adelante. Adelante. Más. Más. Esa. Ah. Y esta otra, este sí es un dibujo de Leonardo, es un detalle de uno de sus diagramas, de sus cuadros, en donde se dice, por otro dibujo que Leonardo hizo, aparentemente, se dice que este es el Leonardo joven. Entonces él se está pintando como muchos otros pintores lo hacían en su época. ¿Cómo se pensaría Leonardo a sí mismo? Se lo preguntó César. Y entonces aprovecho esta imagen de San Agustín, es de Botticelli, también contemporáneo de Leonardo, en el que pinta a San Agustín en lo que sería el lugar donde trabaja, una especie de mesa que tiene atriles, tiene tiene esta esfera armillar que simula el sistema planetario, tiene un reloj, tiene libros, o sea, tiene una serie de elementos que tienen que ver con las personas que se dedican al pensamiento. Bueno, Leonardo, cuando le encargan que haga que pinte la pared de la sala del Gran Consejo en Florencia, le piden que represente la batalla de Anghiari en la que los florentinos derrotan a los pisanos, pide un lugar de trabajo y se lo dan en la Catedral de Santa María Novella, que está saliendo de la estación de ferrocarriles de Florencia, caminan unos 100 metros a la derecha y entran a la iglesia de San. Bueno, ahí hay un lugar que se llama la Sala del Papa, que era un espacio inmenso, y pide Leonardo que le concedan ese espacio para tener ahí su lugar de trabajo. Las pinturas no llegaban ellos, pinturas de ese tamaño que eran sobre las paredes, no llegaban ellos a pintar sobre la pared, lo que hacían eran bocetos, hacían estudios preparatorios, pensaban durante meses qué era lo que iban a hacer. Entonces, en esa sala, Leonardo es donde se sienta y empieza a hacer los bocetos para la batalla de Anghiari y se pone a hacer bocetos de muchas otras cosas. Entonces, por las descripciones que hay de cómo estaba su despacho, semejaría que Leonardo quisiera hacer eso. La persona que está trabajando en un sitio, recopilando todo lo que le interesa, todo lo que motiva su curiosidad, todo aquello que va él descubriendo, lo que va imaginando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos algo, como se diría Leonardo, como una persona que quiere saber, que quiere aprender y que tiene una capacidad impresionante para representar lo que es visible. También se dice, a veces en algunos textos, artículos, libros o en internet, que Leonardo no era muy conocido en su época, todo lo contrario, era famoso. Se lo peleaban el Papa, duque, reyes, todo el mundo quería contratarlo. Y se habla de que su fama vino después. Él era famoso en vida, inmediatamente después de que muere, en 1550 aparece la primera versión de la vida de los hombres, de los escultores, pintores, arquitectos ilustres, de Giorgio Vasari. Es una obra famosa porque inaugura una nueva manera de hablar de las personas, de las biografías. Antes sí hay biografías de personajes famosos, pero siempre están en otro contexto. Pero aquí es el interés por la persona lo que mueve a Vasari a escribir sobre todas estas personas famosas, casi todos ellos del siglo XV y principios del XVI. Lo que dice Vasari de Leonardo es lo siguiente, es un texto relativamente corto. Bueno, el texto es muy largo, voy a leerles una parte nada más, ¿no? Dice: los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente y acaso sobrenaturalmente, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición del arte humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci, cuya belleza física no puede celebrarse bastante, cuyos movimientos tenían gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podía resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara. Poseía gran fuerza personal, combinada con la destreza y un espíritu y valor invariablemente regios y magnánimos. Y la fama de su nombre se propagó a tal punto que no solo fue celebrado en su tiempo, sino que su gloria aumentó considerablemente luego de su muerte. Eso es lo que está diciendo alguien que no lo conoció personalmente, casi seguro, pero sí conoció su obra de primera mano. Y conoció a muchas personas que conocieron a Leonardo y con los cuales pudo hablar. En particular, la primera persona que se interesó
hacer una especie de biografía de Leonardo fue Paolo Gioio. Y Gioio fue el que le sugirió a Vasari que por qué no hacía una vida de Leonardo. Y Vasari toma la idea y dice, ¿y por qué no de Donatello y Luca de la Robbia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los grandes artistas del Renacimiento. Entonces, si uno revisa en la literatura del siglo XVI, XVII, está lleno de elogios a Leonardo. Igual, se pierde un poco, no tanto la fama de Leonardo, sino el conocimiento de su obra entre el siglo XVII y el siglo XIX, porque era difícil tener acceso a ello. No cualquiera llega a la biblioteca de Turín en ese entonces a decir, quiero ver tal cosa de Leonardo, quiero ver el manuscrito. Imagínense llegar al Palacio de Windsor y decirle a la reina Victoria, oye, ¿me das permiso de cotejar lo que tienen de Leonardo? No los dejarían entrar, ¿no? Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Richter escribe lo que se llamaría los trabajos literarios de Leonardo, donde es una recopilación de los trabajos, de las notas de Leonardo, que recopila en varios lugares, ¿no? Si uno hace una selección y lo publica. Increíblemente, hay unos cuantos diagramas, unos cuantos dibujos. Todo esto que ensalzó Aldi hace rato, para Richter no tiene mayor importancia. O sea, lo que le importa es el pensamiento de Leonardo. Luego, más adelante, viene otra recopilación de textos de McCurdy, eso sí se llama notebooks, o sea, los cuadernos de Leonardo, y ahí aparecen más dibujos. Pero también es una cosa mínima. Es hasta los años 40 del siglo XX que Popham escribe un texto dedicado exclusivamente a los diagramas de Leonardo. Y ahí aparece mucho más, ¿no? Piensen que se estima que Leonardo habrá hecho mínimo 100.000 bocetos, diagramas. Sí. Piensen que eso es lo que nos aparece en los 6.500 folios aproximadamente que se conocen. Y eso solamente representa aproximadamente la tercera parte de lo que él produjo. De todo lo demás se perdió. Están separados de esa manera porque los interesados trataron de recopilar cosas en común. Pero no es que Leonardo lo pensara de esa manera. Su pensamiento era, podríamos decir, demasiado libre si lo quieren ensalzar, o demasiado desordenado, ¿no? Demasiado distraído, ¿no? De que en una sola hoja representa muchas cuestiones, ¿no? Entonces voy a empezar ahorita a meterme un poquito en la manera de representar las cosas de Leonardo. Este es un dibujo, el primero que se tiene de Leonardo. Representa el Valle del Arno y lo que pueden apreciar es que es un paisaje que está como lleno de luz, que lo hizo de manera un poco rápida, o sea, no es tan muy cuidados los acabados, sino que Leonardo se ve que está ante ese paisaje y está utilizando la capacidad que él tenía para copiar las cosas, está copiando esto, ¿no? Y compáralo con esto, que esto es después de 1500. Es una representación del diluvio, de una destrucción total, pero todo esto ya se ve que hay una planeación detrás de todo ello. O sea, que hizo muchos bocetos para tratar de representar una especie de diluvio que viene acompañado de un temblor, está cayendo, está moviendo las rocas, están saltando, están destruyendo edificios, etcétera, etcétera. Entonces, este es un dibujo en el que hay una teoría detrás de ello. O sea, hay lo que él observa más lo que pretende mostrarnos a nosotros. Y está suponiendo que la naturaleza se está comportando de acuerdo a ciertas reglas, y esas reglas como resultado dan este tipo de movimientos. Previo a eso, digamos, otra imagen de la que se dice que es Leonardo, pero aquí parece ser que está contemplando de manera apasionada estas imágenes. Son imágenes de un río que hay una corriente, está golpeando a este obstáculo y se están formando estos vórtices. Aquí tenemos otra repetición de los vórtices, ¿no? Eso también no va a dar tiempo, pero está respondiendo a una manera de visualizar y de teorizar de cómo son las corrientes de agua por parte de Leonardo. ¿Cómo es que trabajaba? ¿A qué apelaba? Pues a veces lo está haciendo con el objeto físico enfrente. En otras ocasiones está utilizando su memoria sobre lo que yo observo, lo que mencionaba allí. En otras ocasiones simplemente está utilizando lo que se suponía que era el aspecto de las cosas.
Él tiene una memoria prodigiosa, una memoria visual prodigiosa, y se basa en todo lo que ya miró y lo puede poner en juego más adelante. Y le mete mucho su imaginación. Y aquí es donde está lo que menciono, de que está utilizando teorías en ecuaciones falsas, en ocasiones latina, pero para completar la representación. Y aquí es cuando entra, digamos, a otro plano, donde a veces utiliza la fantasía. ¿Para qué lo hacía? Pues podemos analizar los diagramas de Leonardo y podemos clasificarlos de tres formas distintas. Unos que son esbozos, dibujos apresurados, informales, improvisados, que está copiando lo que está ahí. Si uno está mirando el paso del agua en un río, no puede uno tomar una fotografía mental y reproducir eso, sino que tiene que estar haciendo trazos rápidos tratando de recuperar lo que está ahí presente. La otra es lo que se llamaría el dibujo técnico, de que ya que analizó aquello que observó, ya que lo pensó bien, entonces sí, hace dibujos que están sujetos a una planeación, que obedece ciertas convenciones de representación, muchas de las cuales son novedosas, porque Leonardo las introduce. Cuando alguien me presentó la figura de un cráneo, está partido a la mitad, y entonces como que estamos viendo un corte transversal. Eso nadie lo había hecho antes. Esa es una innovación representacional de Leonardo. Ay, se le ocurrió eso. Y se repite no solo para el cuerpo humano, lo utiliza para representar cañones y otro tipo de máquinas, ¿no? Presenta la máquina, una sección de ella tal como la vería uno desde fuera, y luego un corte para ver cómo se integra. Bueno, entonces está ese dibujo técnico en el que utiliza la teoría de la perspectiva, se cuida que las proporciones sean las adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Como si uno estuviera viendo casi una fotografía de la realidad. Y luego están los esbozos técnicos, que es una cosa intermedia. Producto de eso, tenemos estas cosas. Como dice César, hay muchas cosas todavía por hacer con Leonardo, entonces uno puede analizar, la representación, puede revisar el contenido. Frecuentemente él en sus cuadernos de notas tiene algún diagrama de algo y viene acompañado de algún comentario o de alguna cita alusiva. Y luego venir, como hay otras cosas que no tienen nada que ver. Pero como parte de los estudios que se pueden hacer actualmente, ahora se puede analizar qué tipo de papel utilizó, si era papel que estaba mezclado con alguna fibra, si ese papel estaba pintado de antemano o lo pintó Leonardo. Se pueden tomar ampliaciones con microscopios y ver el tipo de textura que tenía el papel. Él escogía, dependiendo de lo que iba a representar, el material que más adecuado le parecía. Podía tener un papel normal, tal y como se compraba, pero ese papel podría absorber demasiado la tinta. Entonces necesitaba algo menos absorbente, algo que le permitiera utilizar la pluma sin que le estuviera atorando en una pluma metálica. Y entonces él lo que podía hacer era cubrirlo con algún material, con lo que ahora llamaríamos un gel, una cosita superficial que hace que no absorba tanto la tinta y que pueda tener mayor firmeza en el trazo. Entonces todas esas cosas se pueden hacer, pero a partir de los últimos 20 años. Antes eso era impensable siquiera. ¿Cuál es su manera de trabajar? Pues trata de enseñarnos y él trata de aprender. Entonces podemos ver en sus dibujos primero cómo va, ya veo justo al revés, pero supongamos que son los leonardescos, entonces empezaba por la derecha, ¿no? O sea, ve cómo es la estructura interior, la más interna, cuando está estudiando cómo es la musculatura. Luego hace otros diagramas donde pone la parte superficial de la musculatura y nos muestra distintos planos para que veamos cómo se ve el hombro de la parte desde atrás, cómo se ve de frente, cómo se ve de lado. Esto nos está mostrando que está haciendo estudios muy detallados, muy minuciosos, que son productos no de que lo está haciendo de un día a otro, pueden pasar años entre uno y otro y va mejorando. También muestro ejemplos, ¿no? Y trata de conectar lo que está mirando con las formas como él supone que actúa la naturaleza. Piensa que hay leyes universales. Una de ellas habla de que nos dice que el hombre es una especie de microcosmos y que podemos ver reflejado en el hombre lo que sucede en la tierra. Entonces, en particular, dice, así como hay ríos, como hay mares, también en el cuerpo humano podemos pensar que las venas son una especie de ríos,
Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo va penetrando un río en la tierra, ¿sí? Veamos los afluentes y todo eso, y luego vean el diagrama aquí del brazo, del antebrazo, ¿no? Las venas están siguiendo un patrón semejante a esto, y vemos la representación del cuerpo humano donde pone las venas tal como fuera esto, ¿no? O sea, está diciéndonos que el universo se gobierna por leyes, quien sea que las haya impuesto, pero que son las mismas. Entonces, poder entender el comportamiento de la naturaleza en un fenómeno nos puede servir para entenderlo en otros fenómenos. Aquí lo que hace es analizar, o sea, pone el hombro y luego en dos posiciones diferentes y luego va levantando las distintas capas musculares para ir viendo los detalles. Eso nadie lo había hecho antes. Todos los dibujos anatómicos que hay previos a Leonardo son cosas superficiales, completamente vagas, que en realidad no están ilustrando nada, son simplemente adornos que acompañan a los textos. ¿Y para qué le servía todo eso a él? Bien, veamos aquí, en la representación del cuerpo humano desnudo. Ya que entendió cómo está colocados los huesos, cómo está colocada la musculatura, ahora lo puede representar con la piel que está rodeando todo eso. Y entonces, cuando estamos viendo las imágenes de Leonardo de los cuerpos humanos, estamos viendo especies de estudios anatómicos, en donde todas las cosas, las protuberancias que aparecen, corresponden a músculos reales. Y la tensión que se ve en ellos es la que corresponde a la posición de las extremidades. En eso es extremadamente realista. Si se compara con Miguel Ángel, él mostró una imagen del juicio final, en que aparece este personaje lleno de músculos, pero son músculos muy distintos a estos. Leonardo decía que Miguel Ángel lo que pintaba parecían costales llenos de nueces. ¿No? O sea, pone bolas. Bien, está lleno. Esto es un estudio detallado, minucioso del interior del cuerpo humano de una mujer. Está lleno de errores, pero todas estas notas que acompañan al texto nos están mostrando el afán que él ponía para estudiar el cuerpo. Esta no se puede apreciar bien, pero aquí lo que tenemos es una planta y luego aquí tenemos unos tallos que salen de la planta. Y lo que hace es decir también que así como las ramas son las que salen de las nueces y no las nueces, o sea, tiene la semilla y de ahí salen las ramas. No es que de las ramas surja la semilla. Y entonces lo compara con el corazón. Del corazón salen las venas, de la misma manera. Y tiene estudios de cómo los flujos que se van distribuyendo por las venas o por los ríos guardan una ley de continuidad. O sea, que la famosa ley de Bernoulli podría verse fácilmente llamada ley de Leonardo, porque lo está diciendo explícitamente, ¿no? O sea, lo que dice la ley de Bernoulli es que si tienes un flujo por un canal y se separa, entonces la velocidad de flujo en un canal de cierta anchura está vinculada, está relacionada con las anchuras de los dos canales en los que se separaron, o si ese canal se hizo más angosto o más amplio, ¿no? Eso Leonardo ya lo sabía. Y podemos ver que esta idea de cómo se van separando las ramas, que serían las venas en este caso, también sirve para describir otros órganos del cuerpo humano, ¿no? Aquí tenemos el pulmón y cómo están los bronquios, etcétera, etcétera. Para que se den cuenta de los logros de Leonardo. Esta es una fotografía del corazón. Estas dos. Entonces, imagínense que ustedes dijeran, están con un cuerpo abierto y ven esto y les dicen, hagan un diagrama de eso. Pues no sabe uno qué es lo importante, qué es lo que hay que resaltar. Estas especies de fibras, este cuerpo de donde parecen salir o parecen entrar, las capas estas, uno no sabía. Y esto nos da una medida a lo que se enfrentaban los primeros anatomistas. Abren el cuerpo humano por una especie de templo divino, por lo cual antes no se podía abrir, y lo que tienen que hacer es representar eso, destacar, como decía aquí, aquello que es lo relevante y dejar fuera lo que no es relevante. Que esa es una de las principales tareas de un ilustrador, ¿no? Destacar aquello que es importante. Veamos aquí, hay diferencia de estos diagramas.
con los diagramas que hizo después del 1500. Estos son de los años 1490 y tantos. Y aquí tenemos, tenemos la boca, el esófago, el estómago, y así es como representa el intestino. El estómago y luego, perdóname, sí, aquí está el estómago, el intestino, y luego se convierte en una bolsa más grande que va a desembocar. Ya saben. Pone aquí esto. ¿Qué cree que es? Es la manera como él imaginaba que se alimentaban los bebés. O sea, que el cordón umbilical que está aquí en el ombligo conectaba con el intestino del bebé. Y entonces era así como que una tripa que alimentaba a los bebés, ¿no? Si vemos esta imagen, es esta que está aquí, y vemos como un poquito más sofisticado este diagrama nos muestra el mismo esquema, pero con un poco más de detalle, ¿no? Pero es así como está visualizando el intestino. Si nos vamos más adelante, 1505, 1508, así es como representa el intestino. Esto es mucho más logrado que lo que tenía antes. O sea, no corresponde exactamente a la realidad. O sea, lo del intestino delgado está acomodado de una cierta manera en todos nosotros. O sea, no a cada quien le metieron las tripas y que se acomode, ¿no? Veamos un detalle. Este diagrama, entre este diagrama y este otro, hay como 3 años de diferencia. ¿Y qué es lo que quiero destacar acá? Por aquí debería aparecer el apéndice. Y no aparece. No lo había identificado todavía, Leonardo. Pero más adelantito, aquí está. No se alcanza a ver, pero aquí hay un agrandamiento. Esto que está aquí es esto, y aquí tenemos esta tripita que sale. Este es el apéndice. Si uno viera un cuerpo abierto y le dicen, a ver, ¿dónde está el apéndice? Pues uno sabe por dónde está, pero decir, ¿es esto? Es que las cosas luego no son como nos las ilustran. O sea, la ilustración es para que uno entienda. Pero ya de ahí a ver cómo son, o sea, es la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Te pueden explicar cómo cambiar una llanta con diagramas, etcétera, etcétera, con un video, y a la hora que quieres cambiarla, dices, ay, ¿cómo meto el gasto? ¿Sí? ¿A dónde le doy vuelta, izquierda, derecha? Cosas así, ¿no? En esto, bueno, aquí está un poco más grande. Leonardo era un mago. Esta es una ilustración muy conocida en los últimos años. Carlo Pedretti, que es el experto italiano de Leonardo da Vinci, le llama la hoja temática. ¿Por qué? Porque en este folio tiene como 8 temas distintos. Tiene a una persona retratada de perfil, como si estuviera analizando qué pasa en la edad anciana con el cuerpo. Luego, voy a ver, más adelante vendrá más detallado esto. Aquí aparece un árbol, luego aparece aquí una especie de construcción geométrica en la que estos triángulos parecen como sumergirse en el cuerpo de la persona. Luego, más adelante, tengo una especie de rizo, cabello humano, o podría ser una corriente de agua. Acá tengo nubes, tengo una construcción geométrica. Aquí tengo no se alcanza a apreciar, pero hay un caballo. Aquí hay una persona de pie con un escudo que parece estar ilustrando al caballo. Y aquí hay unos tallos. Estos tallos, en realidad son 2 plantas. Como si estuviéramos mostrando a Leonardo cómo ellas por sí solas no se pueden sostener, pero que una junto a la otra se enredan y logran mantenerla vertical. Esto es como que producto de un estudio concienzudo de cómo se comportaban en el momento de su crecimiento de estas plantas. Luego aquí tengo cuestiones que tienen que ver con ingeniería. No se alcanza a apreciar aquí, pero bueno, va a haber más nubes, aquí aparece un campanil, etcétera, etcétera. Veamos. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Veamos. Aquí cómo se conjuga lo que hacía Leonardo. Tenemos a esta figura del hombre anciano, muestra cómo la nariz se empieza a caer, que ya está quedándose calvo, y luego vienen los ropajes. La caída de los ropajes, que era una cosa importantísima en el siglo XV. Cómo dibujarlos de manera que se pudieran percibir correctamente. Ahí tiene que ver no solo el dibujo, sino el manejo de luces y de sombras. Pero veamos los foldes, cómo se van generando.
Y luego veamos este arbolito aquí, donde hay otro atrás, otro árbol. Este tiene follaje, este no lo tiene. Y vemos que los foldes de la ropa se empiezan a mezclar con las ramas sin hojas de este árbol, como si la naturaleza les dijera que se comportan de la misma manera. Cómo cae la ropa, cómo se dobla, a cómo se extiende una rama. Y luego aquí esta figura geométrica también se queda inmersa con el ropaje de esta persona. Aquí como que quisiera estarte diciendo tal vez es que al final de cuentas a la hora de representación todo es geometría. ¿Sí? Cómo se puede, algo que identificas como una cosa meramente geométrica, sin mayor significado que matemático, de repente puede formar parte de la ropa. Más acá de este lado, no se alcanza a apreciar, pero hay una montaña que sigue la misma forma de esto. Una figura abstracta te da pie a la representación de una montaña y también se puede fusionar con la ropa. Casi para terminar. Tenemos estas imágenes acuáticas de Leonardo. Este es producto ya de años de estudio de cómo se mueven las aguas. Hay un pasaje largo, como de página y media, donde te describe qué es lo que está ocurriendo aquí. Cómo esto cae, se forma un remolino que da lugar a otros remolinos, unos de ellos suben, etc. Y vemos aquí cómo, a ver si más grande, aquí hay así como globitos, así que se van, ¿cómo me dirías? Lo que hay en los puentes que das vuelta. Como caracolitos que se van formando en la parte superficial. Y porque uno ve cuando está cayendo el agua en una especie de piscina, en una fuente, ve cómo se forman cosas parecidas a esto. Que hay cierto tipo de remolinos más grandes abajo que pretenden subir y arriba se forman como hileritas de burbujas, etcétera, que forman una especie de remolino. Y acá vemos cuando el agua está corriendo en una dirección, también cómo se van formando esta especie de trenzas. Y vean algo maravilloso. No se los puedo explicar. Simplemente uno de los grandes proyectos de Leonardo fue realizar un caballo como este en bronce. No lo pudo hacer porque el bronce que estaba dedicado a esto fue utilizado para hacer cañones, para defenderse de los franceses en 1499, pero gente muy emprendedora hizo una réplica de cómo hubiera sido este caballo actualmente, ¿no? Entonces, vean las dimensiones de ese caballo. Cómo hacer para hacer el molde y luego fusionar la cantidad suficiente, fundir la cantidad suficiente de plomo para vaciarlo y quede como una sola pieza. Si lo vas haciendo por partes, eso no va a funcionar. Se resquebrajan, o sea, no lo puedes unir. Entonces había que hacer de un solo golpe. Y este problema lo tenía que resolver Leonardo. No se llegó a la práctica, a ver si lo resolvió o no, pero esto es lo que hubiera, o sea, esta era una medida del trabajo que estaba emprendido. Todo el mundo alaba este dibujo, hablando de que sí está utilizando poleas y cómo levantar una cosa pesadísima, pero lo que realmente es importante, si lo logran ver, es fácil encontrarlo en internet, es a los personajes que aparecen aquí, la fuerza que está mostrando, el vigor, la energía, el ímpetu. O sea, que en eso Leonardo era un maestro. ¿Qué es lo que él pretendía al final de cuentas? Él dice, yo quiero estudiar el cuerpo humano, quiero estudiar la musculatura, quiero estudiar los pliegues, la piel y todo, para tratar de expresar los movimientos del alma. O sea, el buen dibujante lo que logra hacer es expresar los movimientos del alma. Y visualmente, ¿no? Entonces aquí lo logra con todos personajes que están ahí. Me estoy regodeando en estas imágenes que lo llevaron a esto. Los cabellos de Leda, en una obra perdida de él, que solo nos queda el boceto, vean, el cabello de ella. Es exactamente este tipo de ondulaciones son las que les mostré aquí. Entonces, como que la obra de Leonardo no son cosas que le van apareciendo y sobre las cuales se ocupa por medio de distracción, resolviendo unas o resolviendo otras, sino que las va almacenando, van siguiendo un propósito, ¿no? Que no es más que su ansia de saber. Y una
de las maneras de transmitirnos sus conocimientos a través de la representación. Y luego, pues, para que vean que si uno sí admira al Señor, ya que visita la tumba, ¿no? Esto está en Amboise, en el castillo de Amboise, afuera, en los jardines, en la capilla de San Hilbert, ahí está, ¿no? Y curiosamente no está lleno de gente. Ahora, ¿este año? Posiblemente este año, ¿no? ¿no? Cerca del castillo de Amboise está una distancia relativamente caminable, está el lugar donde vivía él, el lugar que le cedió el rey de Francia para que viviera con todo lo que necesitara, ayudantes, dinero, bla, bla, bla. Y ahí, si visitan ese lugar, los jardines están adornados de reproducciones de las obras de Leonardo. Hasta hay como rito y un puente, como el que mostró César. Sí. Como el que mostró César, ahí está el puente, ¿no? Y podemos cruzar y ver que sí estaba bien hecho. Bueno, entonces, aquí lo dejamos. Y hay muchas cosas para hablar de Leonardo, ¿no? Pero tengo que elegir algo. Y elegí esto porque tendría que ver con las cosas que seguramente iba a decir alguien previamente.